Namaskar. Bendiciones. Espero que estén muy bien. El tema que les voy a hablar hoy es sobre el principio de la no violencia. En uno de mis videos anteriores les hablé sobre el Ashtanga Yoga, el yoga de los 8 pasos. El primer paso está dentro del bloque que se llama Yama. El primer principio de Yama es Ahimsa. Ahimsa es el principio de la no violencia, el principio de no dañar a nadie con el pensamiento, la palabra y la acción. Himsa significa en sánscrito daño. Ahimsa, no dañar, no infligir dolor, sufrimiento a los demás seres. Ahora bien, ¿dónde empieza esta maldad, esta violencia? Viene de la mente. Los problemas en la vida vienen de la mente y se solucionan en la mente. Como dice Ahimsa, no dañar a nadie con el pensamiento. El pensamiento viene de la mente. Los pensamientos se los lleva el viento, pero a alguien le cae. Vivimos en una vida terrenal, carnal, pero nuestras proyecciones mentales van al espacio del océano y estamos interconectados, y por eso que también podemos obrar de manera positiva o negativa a través de las proyecciones mentales. Por eso es de suma importancia el cuidado de lo que nosotros pensamos y la intención y la fuerza que le damos. Así como hacemos oraciones y bendiciones a los demás, visualizamos, tenemos ideas positivas en el bienestar, hacemos curaciones a distancia, rezos, igual pudiéramos hacer todo lo contrario. Y eso sería realmente no benevolente, altruista y positiva. De hecho, lo que le hacemos a los demás nos lo hacemos a nosotros mismos. De un punto de vista profundo o absoluto, los demás somos nosotros. Tú eres yo. Del punto de vista de la interconexión que tenemos en esencia. Entonces el principio habla por sí solo. No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Y lo que le haces, te estás haciendo. Pero eso es en el ámbito de la mente, de lo sutil, de lo sublime. Pero pasamos a un nivel más concreto, que es a través del habla, del verbo. Nosotros siempre nos estamos comunicando día a día, y ese es un medio donde podemos infligir dolor, utilizar el habla, pronunciamos palabras inadecuadas, hirientes, maltratos verbales, que también están dentro de Ahimsa. Posteriormente, si crudificamos más esta intención mental, lo podemos llevar incluso a la acción física, infligiendo dolor, golpeando, violentando los derechos de los demás, y una de las más, por decirlo, abominables o indeseables acciones es el de matar, y más aún a un ser humano, que en este planeta somos los que tenemos el nivel más alto de evolución, y se supone que deberíamos tener un nivel más alto de conciencia. Pues no es así. Cuando los seres humanos arremeten contra otros, infligen sufrimientos a los demás, y no solamente se queda en el nivel de los seres humanos, también a los animales. Y aquí estamos hablando de que apenas estamos en el nivel humano, de poder nosotros entendernos, de querernos, poder convivir como humanos. Imagínense el reino animal, lo dejamos a un lado, ese reino que son nuestros hermanos menores. Posteriormente viene el reino de la naturaleza, el reino vegetal, el reino mineral. Cuánto nosotros infligimos dolor a esta tierra también, que nos dio la oportunidad de encarnar aquí en este mundo. Y nosotros igual somos despiadados con ella. Y resulta que nosotros no vivimos en equilibrio con ella, y simplemente ella responde, reacciona. Todo es causa y efecto, karma. Y aquí entra un tema muy interesante, que es de que para nosotros vivir siempre necesitamos vivir a expensas de otros. Es imposible nosotros vivir, en el caso, por ejemplo, de la alimentación, y que no perezca
otro ser para nosotros poder preservar nuestra vida. Por eso que ahimsa no se puede cumplir en un 100%, porque digamos que caminamos y matamos seres, inhalamos y pasan partículas por la nariz. Siempre para poder uno vivir tiene que morir otro. ¿Qué dicen los maestros al respecto? En el caso de la alimentación, recomiendan que tengamos consideración y que consumamos alimentos, en el caso de los animales, que tengan menor nivel evolutivo o menor nivel de conciencia. Por ejemplo, si tenemos que escoger entre una vaca o un venado o un chivo y una gallina o un pollo, escogemos el pollo y la gallina. Si tenemos que escoger entre el pollo y el pescado, escogemos el pescado. Y entre el pescado y el tomate, escogemos el tomate o la ensalada. Aquí cada quien, depende de su evolución, su nivel de conciencia, tendrá que juzgar y discriminar para escoger lo que cree que es necesario para la sustentación de su vida. De hecho, como decimos en Ayurveda, si eventualmente estamos enfermos porque tenemos una gran necesidad, podemos consumir carne de lo que sea por salvarnos. Aquí no es una medida realmente dogmática. Simplemente utilizamos el mundo externo como una herramienta de infligir lo menos posible el dolor. Pero si es por preservar la vida, necesitamos acudir lamentablemente a que mueran otros seres. Entonces le oramos, le pedimos perdón y le agradecemos de que a través de su vida nosotros podamos vivir. No obstante, no quiere decir porque seamos vegetarianos, veganos o naturistas, es que ya tenemos ganado la gloria. Es un alto nivel de consideración y respeto. Pero también podemos hacer daño, como dije al principio, con la palabra y con la acción. O podemos ser naturistas y criticar a los carnívoros y también desearles que se vayan al infierno, y nos convertimos en los que criticamos. Entonces yo preferiría un carnívoro que fume, que tome y que sea simpático, amable, amoroso, servicial, y no un naturista, vegano o vegetariano obstinado, hostil hacia los demás. Pero si es naturista o cualquier tendencia y es buena gente, amoroso, considerado, misericordioso, con un sentido de una visión ecológica y universalista, sería excelente, sería una bendición y le haría de mucha utilidad al planeta. Cuidado si el planeta no fuera otro. Tratar de ser cada día más conscientes de lo que pensamos, decimos y hacemos, y si no, eventualmente, si realmente no podemos con un estado o alguna patología, buscamos ayuda profesional, vamos a terapia. Porque la violencia empieza en uno, después en las parejas, en la familia, en las naciones y en el planeta. Entonces, ¿cómo resolver esta situación? Antiguamente se peleaban con palo, piedra, quién sabe si con un armamento, un cuchillo, una lanza, una espada, y podías infligir dolor a 2, 3, 4, y empezamos a perfeccionar las cosas. Hasta hoy tenemos este armamento nuclear de destrucción masiva. Entonces, como verán, el planeta como que ahora está más peligroso, más inseguro, a pesar que el promedio de vida es mayor y tenemos más confort, y es algo más cuantitativo, pero cualitativo hay que evaluarlo. Entonces, el principio de ahimsa es un principio tan bello que está vigente, porque es algo que siempre lo vamos a necesitar, pasa en las épocas, en la cultura, porque no tiene nada que ver con cultura, con género, que tiene que ver con religión. De hecho, las religiones lo han infringido, las instituciones, y las personas, obviamente, que están en las instituciones,
han infringido el principio de ahimsa. Han utilizado el nombre de Dios o de su ideología, infringiendo dolor hacia otro. Entonces, por ejemplo, Gandhi fue un gran ejemplo de un practicante de ahimsa. Muchas personas han venido aquí en este planeta y muchos de nosotros también hemos tenido buenos momentos para nosotros no ser hostiles con nosotros mismos y para con los demás. Pero finalmente, el principio de no ser violento, de controlar la ira, de poder estar nosotros en paz, en calma, en armonía, considerar a los demás, ser misericordiosos, ponernos en los zapatos de los demás, amar al prójimo como a ti mismo, es un principio realmente hermoso de convivencia y que va a ayudar mucho hacia el desarrollo y la evolución del ser humano. Ahimsa es una práctica que tenemos que llevarla día a día. Es una práctica de observar y de poder ponerla en práctica por el beneficio de todo y de todos. Espero que esta píldora de ahimsa sea de su consideración y que puedan ustedes indagar un poco más sobre este principio, que puedan seguir poniendo en práctica todo lo aprendido, que sigan investigando, inspirados en tratar de evolucionar, de cada día ser más conscientes, más amorosos, más sabios y más equilibrados. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Todo lo mejor para usted y su familia. Namaskar.